Saludo, mi nombre es Daniel Muñoz, estudiante de la Escuela de Ciencias Políticas y Jurídicas de la UAPA. Hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia con la estrategia de gamificación aplicada en esta unidad, especialmente en el estudio de la responsabilidad civil. Desde el principio, esta metodología representa una forma diferente y muy efectiva de aprender. A través de dinámica tipo juego, pudimos abordar conceptos jurídicos que muchas veces pueden aparecer complejas, pero que este formato se volvió mucho más comprensible y cercana. En lugar de solo memorizar, logré comprender y aplicar los conceptos en situaciones concretas, lo cual es esencial en la formación jurídica. Uno de los primeros temas que trabajamos fue la de la falta. Aprendí que no solo se trata de cualquier error, sino de una conducta que una persona prudente y razonable no habría cometido en la misma circunstancia. Me quedó claro que la falta puede ser tanto una acción una acción indebida como una omisión. Es decir, no hacer algo que debía hacerse. Y gracias a los ejercicios interactivos pude visualizar ejemplos de ambos casos, lo cual facilitó mucho su comprensión. Otro punto clave que abordamos fue la carga de la prueba. Esto significa que quien acusa o reclama debe demostrar con prueba que hubo una falta. Este principio garantiza la justicia, ya que no se puede responsabilizar a una persona sin evidencia concreta. Me pareció muy justo y lógico. En derecho no basta con señalar a alguien, hay que probar lo que se dice. También trabajamos el concepto de perjuicio. Para que haya responsabilidad civil debe existir un daño real, cierto y comprobable. Además, ese daño debe afectar directamente a quien hace la reclamación. Esto significa que no cualquier persona puede demandar, sino solo aquella que ha sido directamente perjudicada. Por ejemplo, si una persona sufre un accidente por negligencia de otro, es esa víctima y no un familiar o amigo quien tiene legitimidad para reclamar. Uno de los elementos más difíciles pero más interesantes de estudiar fue el nexo causalidad. Este se refiere a la relación directa entre la falta cometida y el daño causado. En los ejercicios entendimos que no todos los daños son resultado de una falta. Para que exista responsabilidad, hay que demostrar que si no se hubiese cometido esa falta, el daño no habría ocurrido. Esta relación de causa y efecto es fundamental para establecer si existe o no la obligación de reparar. Lo que más me gustó de la gamificación fue que en lugar de memorizar conceptos de forma positiva, se nos presentaba situaciones reales e hipotéticas en la que debíamos analizar si había o no responsabilidad civil. En algunos casos, aunque había daño evidente,
no se podía responsabilizar a nadie porque faltaba el vínculo con una conducta negligente. En otro caso, había una falta, pero no se logró probar que esa falta fue la causa del daño. Esto me ayudó a entender que el análisis jurídico no es algo mecánico. No basta que haya daño o falta. Los tres elementos deben estar presentes: falta, perjuicio y nexo de causalidad. Y deben estar claramente demostrados. Y más importante aún, este análisis requiere lógica razonable y capacidad para argumentar. Gracias a esta estrategia de aprendizaje, también me di cuenta de lo importante que es saber argumentar en derecho. La gamificación nos motivó a debatir, defender nuestras ideas y justificar nuestra respuesta. Nos llevó a pensar con profundidad y a usar el conocimiento y no solo a repetirlo. Y eso sin duda fortalece mucho más que cualquier clase tradicional. Además, esta metodología me permitió evaluarme en tiempo real, corregir errores al instante y reforzar lo aprendido sin el estrés de una evaluación formal. Aprendí más, me sentí más seguro y disfruté el proceso. Eso también es valioso, que el aprendizaje sea significativo y al mismo tiempo agradable. Desde una perspectiva más práctica, siempre que este tipo de estrategia nos prepara mejor para el ejercicio profesional. En la vida real, un abogado no solo necesita conocer definiciones, necesita saber analizar cosas concretas, identificar elementos jurídicos y construir argumentos sólidos. Eso fue justamente lo que desarrollamos en esta dinámica. Finalmente, esta experiencia me hizo entender que la responsabilidad civil no es un concepto abstracto, sino una herramienta jurídica que busca restablecer el equilibrio cuando alguien sufre un daño. Implica reglas claras sobre quién debe responder en estas condiciones y con base en qué y con qué base que prueba. Aprendí también que aunque las palabras son importantes en derecho, la prueba lo son aún más. La gamificación fue para mí un complemento ideal para la teoría. Me motivó a aprender con más interés. Me ayudó a pensar como jurista y me animó a seguir formándome con mente abierta, gratitud y actitud crítica. Muchas gracias por su atención.